Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Licencia para Sentir. Yo me llamo María Angélica Navia López y soy una psicóloga que sigue descifrando este mundo emocional. El día de hoy traigo un tema que me encanta, que es saber perder. Y para eso tengo un invitado muy especial que ya les voy a presentar. Estoy aquí con un amigo de mi infancia que se llama Germán Ricaurte. Germancho, si quieres, por favor, preséntate. Hola Angie, pues muy feliz y muy contento de esta invitación, de estar contigo en este podcast que ha ido creciendo a lo largo de los últimos meses. Pues me presento, yo tengo 32 años, estoy próximo a cumplir 33, soy economista, soy bogotano y me dedico desde hace muchos años a la política también. He sido edil de Chapinero, he sido candidato al Congreso de la República y he trabajado en el sector público en diferentes entidades. Si no estoy mal, ¿te conocen como el ciudadano preocupado en tus redes? Sí, en mi tiempo libre también tengo mis redes sociales en las que pues básicamente trato de combinar algo de humor con opinión sobre la actualidad del país, las noticias y generalmente saludo hola ciudadanos preocupados antes de entrar a hablar sobre los diferentes temas. Me encanta. Pues antes de comenzar a hablar de lo que quiero que hablemos el día de hoy, quiero que hablemos un poquito también de cómo nos conocemos. ¿Tú te acuerdas cuándo nos conocimos? Sí, alguna vez nos conocimos también en Bogotá, tal vez estuvimos en una fiesta cuando éramos adolescentes, en una fiesta en la que se armó una pelea en la que yo no Ay, tenía sí. absolutamente nada que ver. Yo en mi vida he dado un puño o he recibido uno, pero estuve de espectador en una pelea entre diferentes amigos en una fiesta y a raíz de eso en un paseo en el Peñón posteriormente en el que estaba contigo, nos encontramos por casualidad con una de las personas involucradas en la pelea y quería continuarla conmigo por ser amigo de su rival, así que yo estaba paniqueado, atemorizado y me refugié detrás tuyo para evitar ser golpeado. Así es, sí me acuerdo que te escondiste detrás mío, pero esa es de la que más me acuerdo, no me acordaba que de pronto nos habíamos conocido antes. Y desde ahí, pues amigos, nos reencontramos en la universidad, salimos bastante y hoy estoy muy feliz de tenerte acá. Pues muchas gracias Angie, yo feliz de estar contigo para hablar de este tema que la gente se estará preguntando qué hace un político en un podcast de psicología. Y todo empezó porque estábamos hablando y tú me dijiste que básicamente al perder las elecciones, pues eso cambió un poco tu vida, la forma en la que pensabas y la forma en la que empezaste a adentrarte más en este mundo de la política. Entonces, si quieres, cuéntame un poco de eso. Pues Angie, en el año 2022 yo fui candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, al Congreso de la República. Sacamos 12.700 votos, pero perdí las elecciones, me quemé, como se conoce popularmente. Y a raíz de esto, yo he venido haciendo unas reflexiones sobre lo que significa la derrota y lo que implica en una persona competitiva perder cuando intenta un proyecto. No únicamente aplica esto a la política, sino creo que esto es muy similar a lo que puede ocurrirle a un deportista, a un artista, a un emprendedor que se quiebra en su negocio. Y muchas veces no se habla lo suficiente sobre lo que ocurre en una persona una vez que no logra llegar al objetivo que se había plasmado, porque la atención se concentra en los que ganan siempre. En los Juegos Olímpicos, pues la atención está puesta en los que ganan, en la política está puesta la atención en los ganadores, las historias de éxito de los empresarios que logran salir adelante también, y entonces no se reflexiona lo suficiente sobre lo que ocurre en el momento de la derrota. O nos gusta ver simplemente una historia de alguien exitoso que dice que se cayó muchas veces y volvió a levantarse y ahora sí salió adelante y lo logró, pero no se habla lo suficiente sobre qué pasó cuando se cayó y cómo fue que se levantó y qué implicaciones tuvo. Estoy totalmente de acuerdo y por eso también me pareció increíble grabar esto contigo, y es que todos los seres humanos, todo el mundo, algún día va a perder. Yo creo que eso hace parte del sufrimiento y del día a día del ser humano, y tienes toda la razón, no hablamos de esto. Y lo que vemos son estas historias de éxito que nos ponen en redes sociales, en televisión, en todos los medios de comunicación. Y me parece espectacular que estés acá hablando de esto, porque sí me parece que hay que abrir estos espacios de vulnerabilidad, incluso en la política. Entonces, cuéntanos un poco de cómo fue perder para ti. Pues Angie, sí, la política además es un mundo en el que se aparenta siempre mucha
fortaleza en la defensa de las ideas, en los debates con los demás. Todo el mundo siempre cuando lo entrevistan dice que va a ganar, que va a aplastar al rival. Incluso esto es diferente a los deportistas que han aprendido a ser más prudentes cuando hablan, a ser un poco más respetuosos de los rivales, a decir que el rival es muy bueno y van a tratar de ganarle, pero en política siempre además la gente es como súper enfática en que va a aplastar al contrincante y que va a ganar y que va a barrer, entonces perder también de alguna forma es un poco humillante, ¿no? Para mí perder fue un golpe muy duro porque cuando uno se presenta como candidato a unas elecciones es un proyecto de varios años, es tomar la decisión, es contarle a los amigos, a la familia, es ahorrar mucho dinero para hacerlo, es dedicarle todo tu tiempo durante varios meses a hacer la campaña, pedirle a la gente que vote por ti, que confíe en ti. Entonces tienes una ilusión por delante, tienes como un motivo para vivir y cuando no se dan las cosas y cuando pierdes, de un momento al otro se frena todo en seco. Estás acostumbrado a estar rodeado de un montón de gente, de tener un montón de ruido en redes sociales, en medios de comunicación, salir a la calle, que te inviten a cosas y se frena todo. Y al otro día te levantas y no tienes ese objetivo que te pusiste por delante, te quedaste sin una meta, te quedaste sin un propósito y es un golpe también muy importante al ego, porque en la política tú estás invitando a la gente a votar por ti, a que confíen en ti. Es casi un concurso de popularidad y perderlo es la demostración de que no lograste que suficientes personas creyeran en ti y te hace cuestionarte si eres lo suficientemente bueno para eso, si el problema estuvo en ti, si deberías dedicarte a eso o a otra cosa, o si buscas excusas en externos, ¿no? Que me robaron las elecciones, que me hicieron trampa, que los otros compran votos, que lo que sea, pero sin duda lo hace a uno cuestionarse mucho sobre por qué perdió y te quedas sin una meta por delante sobre en qué pensar y en qué trabajar al otro día. Con lo que me dices, no solo es una pérdida de propósito, pero veo que es estar solo. ¿Te sentiste solo en todo esto? Sí, yo creo que es un momento muy solitario la derrota, a pesar de que por supuesto los amigos más cercanos y la familia siempre estuvieron ahí, siempre se portaron bien, siempre se preocuparon por que yo estuviera entretenido, que yo tuviera cosas que hacer después, que yo estuviera de buen ánimo. O sea, el círculo más cercano, por supuesto, estuvo ahí y se los agradeceré siempre. Pero en política, como debe ocurrir en todas las otras circunstancias de la vida, cuando a ti te va bien, todo el mundo está ahí para ti, todo el mundo está alrededor, todo el mundo te llama a decir que votó por ti, que no se te olvide que te apoyaron, pero cuando pierdes, ahí sí no aparece nadie. Entonces, no sé, en un momento álgido de una campaña, tú puedes recibir 300 llamadas en un día y pasar a recibir dos. Se da uno cuenta que en esta actividad también muchas personas están alrededor del candidato para ver qué beneficios pueden obtener si llegas a ganar, pero cuando pierdes y ya se vio que no va a haber ninguno, pues se alejan, toman distancia y eso también hace valorar con una mejor perspectiva las relaciones interpersonales y entender quién está firme y quién es leal contigo y quién sí te quiere y se preocupa por ti y a quién le vale huevo y es solo por conveniencia que se acerca en un momento. Y veo que también no es solo el golpe al ego con uno mismo, porque además en la política todo es público. Todos saben de ti, todo el mundo sabe qué está pasando y ahí me imagino que hubo muchas críticas o pues muchos ataques hacia ti después de perder y que sí quisiera preguntarte cómo manejaste esas críticas públicas y personales que se te hicieron después de perder y pues no es por nada, yo te sigo obviamente en tus redes, veo también muchas críticas y muchos comentarios negativos en tus redes y sí me pregunto mucho cómo haces para manejarlo. Yo a veces incluso te respondo como no puedo creer que este ser humano te esté diciendo esto y me da como un afán y una angustia por ti. Sí, las redes sociales son un mundo muy agresivo y afortunadamente con los años yo he podido entenderlo y he podido tomarlo con tranquilidad y he podido diferenciar lo que son opiniones legítimas y lo que son solamente ataques. Y yo creo que en redes sociales todos hemos visto el odio hacia diferentes tipos de figuras públicas, porque incluso en una discusión de redes sociales tonta entre quién es mejor, si Messi o Cristiano Ronaldo, uno ve insultos a unos de estos futbolistas
pues de mucho calibre, que uno dice, pero ¿por qué alguien odiaría a Messi o a Cristiano Ronaldo? Pero se lo toman muy personal en los ataques, también a los presentadores de televisión, a las modelos, en fin. Entonces, por supuesto, la política, que es mucho más agresiva o violenta en el lenguaje, pues uno recibe mucho odio, ¿no? Y cuando uno pierde, uno quisiera que todos los mensajes que recibes de ánimo, para que salga adelante, para que lo vuelva a intentar, pero no, hay mucha gente que se alegra de que uno pierda y escribe recordándoselo una y otra vez y como metiendo el dedo en la llaga y burlándose de que haya perdido. Y yo, que ya había tenido derrotas anteriormente en el pasado y pues me sentí muy triste y me encerré mucho, en esta ocasión decidí asumirlo con una actitud muy distinta, que yo creo que fue lo que tuvo un diferencial y lo que me generó a mí un crecimiento en redes sociales sobre este asunto de la derrota, y es que yo decidí enfrentar esta ocasión, el perder las elecciones, con sentido del humor. Yo al día siguiente de perder publiqué una cosa en Twitter que se viralizó mucho y con la que salí mucho en medios de comunicación y con la que me entrevistaron mucho, y yo pues le reclamaba a los periodistas que me entrevistaran después de elecciones, después de haber perdido y no antes, para haberme visibilizado y tener mejores posibilidades de ganar. Ustedes habrán visto que cuando pasan las elecciones, los medios de comunicación generalmente publican un listado de los quemados. ¿Quiénes fueron los quemados? Y salen los noticieros, y salen los periódicos, y dicen, se quemó este presentador de televisión, se quemó este deportista, se quemó este senador que llevaba 3 periodos y no se pudo reelegir. Siempre los medios de comunicación recogen una lista como de los perdedores destacados, perdedores famosos. Y a mí no me incluyeron en esa lista. Entonces yo publiqué en Twitter un mensaje reclamando eso. Dije, ¿cómo es posible que ni siquiera me incluyan en la lista de los quemados? Fracasé fracasando. Y esa frase fue la que generó como mucho ruido en redes sociales, y a raíz de eso, pues hice muchísimos chistes luego sobre la derrota. Digamos, decidí tomármela esta vez con buen sentido del humor, y creo que fue muy sano para mí, y también me hizo pensar en esto, en esta reflexión sobre cómo asumir las derrotas. De acuerdo, mira que con el tema de las redes sociales es impresionante el daño que le podemos causar a otro ser humano por el simple hecho del anonimato. Porque sé que esta persona, por más de que tenga mi nombre, pues más allá de eso, no es una confrontación cara a cara. Entonces me doy el derecho, entre comillas, de poder decir lo que yo quiera, pero sí creo que el hecho de hablar sin conciencia no significa hablar con verdad. Y los seres humanos no sabemos separar esas dos cosas. Yo te puedo contar la primera experiencia que yo tuve una crítica en redes sociales, y fue antes de Instagram. Creo que Facebook apenas era algo nuevo, y tenía 13 años y me tomaba unas fotos toda maquillada, supremamente maquillada, y la subieron a una página y alguien comentó que parecía un travesti. Han pasado 20 años y todavía me acuerdo de ese comentario. O sea, ahí verán cómo un comentario puede aportarnos para bien o para mal, y creo que sí es un llamado para la compasión, a construir un mundo mucho más compasivo. Creo que nos falta como seres humanos. Pero acá es donde yo te tengo una pregunta, como yo te sigo y veo tus videos y me encanta y me río, pero no sé si alguna vez te dio o te da miedo mostrar tu mano frente a tus seguidores o tu equipo. Sí, yo creo que no es tan usual en esta actividad, por lo menos, hablar de lo que uno siente, por ejemplo. O sea, los políticos siempre están opinando sobre lo que pasa en el país, sobre cómo arreglar los problemas del país, sobre qué opinan de lo que dijo fulano o sutano, pero casi nunca hablan sobre lo que les está pasando a ellos mismos y sobre su vida privada y sobre sus sentimientos. Y creo que no es muy habitual, y no, sí, no suelo hacerlo en mis videos, en mis redes sociales, pero creo que puede ser un mundo interesante para explorar, porque la gente está tan desconectada de los políticos, en parte porque no los ven como personas cercanas, como personas con las que tengan algo en común, porque no conocen mucho sobre ellos, como en su intimidad, cómo son, qué piensan, qué sienten al interior de su casa, no solamente como las posturas públicas. Y yo creo que eso le hace falta a veces a la política para comprender un poco mejor a los seres humanos que están ahí detrás, y podría eso bajar un poquito tal vez la agresividad que hay, porque atacas a una persona sobre la que no sabes nada, solamente sabes que opina esto de tal cosa, que votó por fulano, que dice sí a tal tema, o que dice no a esto, pero no lo conoces como persona, entonces pues no te importa atacarlo.
Y creo que en los pocos momentos en los que algunos políticos han mostrado algo de su intimidad y vulnerabilidad, si bien ha habido algunos ataques, en general ha sido muy buena la recepción. Y digamos, un ejemplo que yo creo que todo el mundo recuerda fue cuando Juan Manuel Santos tenía un cáncer, que esto ellos lo han hablado mucho en entrevistas, un cáncer de próstata, y él tuvo que contarle esto al país porque era el presidente que estaba buscando una reelección, y yo creo que la gente lo entendió y en términos generales se solidarizó y los ataques fueron muy mal vistos. Entonces creo que es algo que hace falta en este oficio. Como verlos como lo que son, al final del día, seres humanos. Lo que pasa es que Germán Mundo sí me parece muy complejo porque siento que o percibo que ustedes tienen lo que tú decías, mostrarse fuertes, sin vulnerabilidades, sin debilidades, porque eso es lo que la gente ataca, que me parece súper cruel y creo que es algo de lo que podríamos hablar después, pero ¿tú crees que en este mundo de la política realmente hay espacio para la vulnerabilidad? Creo que debe haberlo y entiendo por qué hay cierto tabú o por qué no se habla mucho del tema, porque tú estás tratando de llegar a una posición en la que estás a cargo de tomar las decisiones del país. Un futbolista pues va y hace su trabajo y de él depende en él y su equipo, pero tu vida no va a cambiar por lo que haga el futbolista. En cambio, un político cuando se presenta a unas elecciones te está tratando de convencer de que tiene la capacidad de tomar decisiones sobre tu vida, de decir sobre cómo va a ser tu futuro, en tu sistema de salud, en tus pensiones, sobre la seguridad para que cuando salgas a la calle no te roben. De alguna manera tú aspiras a que los votantes sientan admiración hacia el candidato, que admiren y confíen tanto en el candidato que crean que tiene la capacidad de arreglarles sus problemas. Y si es una persona muy frágil y muy vulnerable, tiene más problemas que yo, porque voy a confiar en entregarle las riendas del país y de mi futuro a alguien tan conflictuado internamente. Yo creo que de fondo esa es la razón por la que generalmente no se habla de ese tema en política. Yo creo que sí, yo creo que el tema de salud mental sigue estando muy satanizado y visto como es que está loco, es que está inestable, pero no nos damos cuenta que todos los seres humanos sentimos, todos los seres humanos pensamos, todos los seres humanos de pronto tenemos conductas que no son coherentes a lo que buscamos, pero ya llevarlo a un punto que eso es ser débil o que representa debilidad es otro cuento. Pero sí entiendo lo que me dices de cómo voy a darle mi futuro a una persona en la que no confío si no se maneja emocionalmente, por ejemplo. Entonces, ¿tú cómo haces para llegar a esos puntos de estabilidad emocional? Pues es una pregunta complicada, es una pregunta como con muchos matices, porque creo que uno debe mantener un balance entre su vida personal y lo que expresa en público. Tal vez es como esta frase famosa, ¿no? El show debe continuar. Si tú estás tomando decisiones en un cargo público, si estás al frente de una entidad pública, tus problemas personales no pueden afectar eso, no pueden afectar ni tus decisiones, ni cómo las comunicas, ni la puesta en escena alrededor de eso, tanto en una campaña política como ya una vez gobernando. Así que creo que aprovechar los tiempos libres, aprovechar los fines de semana para poder pues, reflexionar sobre esto, cuidarse a uno mismo, hacer ejercicio, o sea, pensar como en el bienestar propio en los tiempos privados para que cuando estás en lo público las cosas salgan bien y no sean afectadas por tu vida personal. Me encanta. Y quisiera volver a ese día en el que fracasaste fracasando. ¿Hay algo que te hubiera gustado escuchar ese día? A mí me hubiera gustado recibir más llamadas de personas que consideraba que deberían estar presentes. Tal vez uno pensaría que uno solo está pensando en uno mismo, ¿no? Perdí mi vida, mi proyecto, no pude. Pero en ese mismo momento, en medio de ese golpe, uno también empieza a extrañar a ciertas personas que deberían estar y no aparecen. Así que sí creo como invitación a todos, no si tienen un amigo político, sino en general, un amigo que está emprendiendo, que está, no sé, en medio de un proyecto, que está intentando algo y no le sale bien. Tal vez a veces las personas creen que es mejor dejarlos solos y ya está, o como esperar que se le pase, pero uno sí espera una llamada o un mensaje de la gente más cercana para que esté ahí, lo respalde, le dé ánimo. Yo creo que no es el momento, en ese instante apenas tú pierdes algo, no es el momento de reflexionar por qué perdió, qué hizo mal. En ese instante no, ya habrá tiempo para eso después, pero por lo menos
estar ahí presente, un mensaje de aliento, una llamada o estar físicamente presente, sí es algo que yo extrañé de gente tanto en lo personal como en lo político. Ok. Entonces, ¿qué crees que te sostuvo en ese momento cuando perdiste? De alguna manera, uno, si bien tiene la ilusión siempre de ganar, el hecho de uno estar en este mundo con suficiente antelación, como parte del proceso de preparación también es tener los pies en la tierra y poder saber desde antes que existe la posibilidad de perder. Y eso ayuda un poco a afrontar el golpe. O sea, si tú estás 100% seguro de que vas a ganar y que todo va a salir bien, el golpe es más duro. Y pues no sé, a mí siempre me han dicho que soy pesimista. Yo siempre pienso como en los peores escenarios posibles. Y en mi cabeza también existía la posibilidad de perder. Y Ujú. eso me ayudó a que el golpe no fuera tan duro. Porque simplemente se concretó una de las opciones que había, o ganar o perder. Y me sostuvo la cercanía con mi familia, con los amigos más cercanos en esos momentos. Luego tuve la opción de, o la posibilidad de irme de viaje y desconectarme unos días, de pensar en otra cosa, de cambiar de ambiente, sobre todo, creo que es muy importante. Y pensar también rápidamente o pocos días después en la revancha, en volverlo a intentar. Eso también, como que la ilusión de que igual de pronto lo puedo volver a hacer es muy importante. Yo siempre comparo esto con el deporte, porque creo que tiene unas cosas parecidas por ser una competencia, donde alguien gana y alguien pierde. No es lo mismo a veces, no sé, hay algunos proyectos individuales que te salieron mal, pero no es que alguien te ganó. Eso yo creo que también psicológicamente en una competencia que alguien te ganó y tú perdiste, lo hace distinto a simplemente esto me salió mal y ya, Ujú. pero no es que alguien lo hizo mejor. Y no sé, los cantantes pueden tratar de ganarse el Grammy al año siguiente si no se les dio, los actores pueden tratar de ganarse el Oscar al año siguiente si no se les dio, los futbolistas cada 8 días tienen un partido y juegan torneo todos los años, pero cuando van al Mundial es solo cada 4 años. A los que van a los Juegos Olímpicos es solo cada 4 años. Y las selecciones también. Entonces, de alguna manera, a uno lo ayuda a levantarse, pensar que puede volver a intentarlo, aunque falte mucho tiempo para hacerlo. Y que existe la posibilidad de volver a ganar. O sea, mientras uno pueda volverlo a intentar, existe una ilusión. Habrá un momento en el que uno ya, pues no lo intente más, ¿no? Yo pienso mucho como en los deportistas que ya se van a retirar, no sé, alguien que ha ido a los Juegos Olímpicos 3 veces y una vez quedó de octavo, y una vez quedó de cuarto, y una vez quedó segundo, y ya llegó la hora de retirarse y nunca logró como el objetivo máximo. Creo que debe ser muy duro la sensación de me retiro, no lo logré y ya no lo puedo volver a intentar. Así que creo que mientras exista la esperanza de volver a intentar algo y ganar después de una derrota, pues eso ayuda. Ok. Yo sé que hoy en día somos supremamente más cercanos que antes. Yo no me acuerdo en ese momento si estuve ahí para ti o no, pero si no quiero pedirte perdón de todo corazón porque nunca me hubiera imaginado todo lo que hay detrás de una pérdida y creo que yo soy de las que, pues antes, hoy en día manejo los duelos de una forma diferente, como que antes yo soy de las que dejaba en paz y evitaba y pues no sé, quiero pedirte perdón y lamento mucho que hayas pasado por esa situación de ataques, de críticas y de soledad en ese momento. Gracias, Angie. Pues es como tú dices, es algo que a todo el mundo le pasa en algún momento, perder o no lograr lo que quiere. Y también es parte de, sí, de un proceso de asumir la frustración, ¿no? De aprender eso. Pero también es un proceso de aprender a perdonar un montón de cosas en una campaña política. Porque a veces duele mucho más los que creías que han debido estar contigo y no estuvieron presentes. Sentir que uno de tus mejores amigos ni siquiera fue a votar porque se fue de fin de semana de paseo o que un tío, o uno, qué sé yo, ¿sí? ¿Sabes? Un primo lejano dice que no le interesa la política y que vota en blanco. Eso duele mucho más. Los que creías que tenían que estar contigo, que iban a estar ahí. Eso duele mucho más que un rival, que el que estaba compitiendo contigo y te ganó. Entonces, uno tiene que aprender con los años a perdonar eso, a entender como, bueno, si a no todo el mundo le interesa la política, si esta persona no quiso estar, pues igual es mi proyecto, no el de él, hay que dejarlo pasar, no pelear con amigos o con familiares por política o por otros temas. O sea, hay un momento en el que uno lo tiene que soltar porque si no uno va a culpar de su derrota a todo el que se le cruce por el camino y no asume uno su responsabilidad también. Entonces es aprender, o sea, esto también ha sido un aprendizaje de aprender a perdonar a los que no estuvieron en el proceso y a los que no estuvieron en la derrota. Porque o si no uno se llena de amargura
pensando en lo que todos los demás no hicieron. Y es una actividad con mucha gente. O sea, yo tendría que estar pensando en 10.000 personas al tiempo y no me enloquezco. No, pues qué lindo que podamos como aterrizar en el tema de el perdón. Me imagino que también el autoperdón en muchas cosas de la campaña y sobre todo en la toma de responsabilidad de lo que es de uno, porque al final del día tú tienes razón, uno se puede envenenar con la amargura o hacer algo con ella, porque está perfecto todo lo que uno siente, pero es la forma en la que lo manejas lo que es importante. Entonces tú me llevas hablando como esta reflexión que hiciste. ¿Cuál es la conclusión de tu reflexión? Mi conclusión es que hay diferentes formas de afrontar la derrota y pues esto es una discusión interminable, no es que yo sepa cuál sea la forma correcta, pero en mi experiencia personal es mucho más enriquecedor y es mucho más fácil pararse nuevamente y salir adelante si asumes una derrota, primero asumiendo tu propia responsabilidad y tu parte en eso. No enfocarte solamente en culpar a los demás o factores externos mágicos o de la suerte, sino asumir tu parte de la responsabilidad, tratar de sacarle lo bueno a la derrota, que puede ser asumirlo con algo de humor, que puede ser asumirlo pensando en la siguiente, en la que viene, que puede ser reflexionar sobre lo que aprendiste para no volverte a equivocar en la próxima. Y por último, de rodearse de gente que te quiera, de cuidarte a ti mismo para poder volverlo a intentar si quieres o intentar otra cosa, pero poder pasar la página de esa derrota en ese momento. Entonces yo creo que esa es mi reflexión, asumir la responsabilidad propia, tratar de sacarle algo positivo y tener una buena actitud y tercero, rodearte de gente que te quiera para poder como reconstruir tu camino e intentar lo siguiente. ¿Y qué le dirías hoy a las personas que sienten que perder los define? Pues les diría que es mucho peor vivir con la frustración de no intentar algo que haber intentado y perder. Esta frase de Maturana, yo la odio, es una frase muy famosa de que perder es ganar un poco porque es como la encarnación de una mentalidad mediocre de los colombianos. Perder es una mierda, perder es un desastre, o sea, no hay que tratar de romantizar la derrota, que yo siento que hay una tendencia a veces a eso últimamente moderna, de decir que lo mejor del camino son las derrotas y aprender de eso, no. Hay que volverse a parar, hay que volverlo a intentar y siempre hay que tratar y procurar de ganar, no hay como quedarse contentillo que gane un poquito porque perdí, no. Pues uno no se puede quedar en la derrota, es decir, la derrota no te puede definir en el sentido de que tienes la posibilidad de intentar lo mismo u otra cosa más adelante, otros proyectos, hay que ponerse otra meta. Si uno no tiene una meta y un propósito en la vida, ahí sí está perdido. Entonces, si te quedas encerrado en pensar en lo que no lograste, te estás cerrando la puerta a lograr otras cosas más adelante. Eso es lo que yo he reflexionado. Ay, bueno, Germancho, muchísimas gracias por venir. Gracias por sacar tiempo en tu ocupada agenda, que yo sé que eres una persona bastante ocupada, y venir a este espacio y ser vulnerable, pero no te puedes ir sin hacerte unas preguntas rápidas, que yo sé que tú sabes porque yo sé que tú escuchas mi podcast. ¿Estás Gracias, listo? Angie. Listos. Bueno, ¿en qué situaciones te sientes vulnerable? Me siento vulnerable. No, pues justamente lo que estamos hablando, cuando someto mi nombre en unas elecciones a que la gente opine si le gusta lo que yo pienso o no. Si pudieras definirte en una palabra, ¿cuál sería? Persistencia, Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Y si me pudieras definir a mí en una palabra, ¿cuál sería? dulzura. Vieras la sonrisa que tengo en este momento. Qué ternura, gracias. Bueno, Germancho, no sé, ¿alguna última cosa que quieras decir antes de despedirnos? No, Angie, agradecerte y a todos tus oyentes muy leales, pues decirles que espero que estas reflexiones sean interesantes porque en todas las actividades humanas la psicología está presente. Yo creo que lo bonito, digamos, de esta interacción entre Angie y yo en este podcast es juntar dos mundos de los que casi nunca se habla, política y psicología juntos. Se habla mucho en el marketing político, cómo una campaña política puede caerle bien al ciudadano, entrarle por los ojos, como la psicología del votante, se habla mucho de eso, Como el pero consumidor. casi nunca se habla de la psicología del político o del candidato y creo que todos pues somos vulnerables y afrontamos derrotas durante la vida desde nuestros diferentes campos de acción y es importante que lo hablemos y que lo discutamos y que la derrota se siente muy sola, pero estamos todos juntos en eso porque todos perdemos.
Es real. Todos juntos en la pérdida. Bueno, muchísimas gracias por escuchar hasta este punto del episodio. Estoy muy feliz de que hayas venido, Germán, de verdad. Muchísimas gracias porque tienes razón. Estamos juntando dos mundos que no suelen juntarse. Entonces, como para que todos veamos que sí somos un mundo integral. Y pues no siendo más, nos vemos en el siguiente episodio donde seguiremos explorando este mundo emocional. ¡Chao! Chao, muchas gracias, Angie.